Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, Conversando con el MAN, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo de conocer un poquito más, de descubrir un poco más, de saber un poco más de este maravilloso mundo en el que vivimos y sabernos nosotros un poco más, es decir, conocernos mejor, como ser mejor especie dentro de este espacio vital maravilloso. El permanente objetivo del Movimiento Animalista Nacional es derrotar esta absurda, rarísima y loca pirámide que nos dibujaron en la cabeza, en donde nosotros, los seres humanos, estamos arriba y todo lo demás abajo. No somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes esta fría tarde de Quito y lluviosa tarde de Quito, conversando con el MAN. Les hemos traído un tema importantísimo, un tema fundamental, que nos tuvo en vilo, nos tuvo ocupados y preocupados durante la semana anterior, realmente durante 2 años, pero la semana anterior se puso ya fuerte la cosa. Y también levantó muchísima expectativa, muchísimo interés en redes sociales. Estamos hablando de las reformas al Código Orgánico de Ambiente. Estas reformas, como mencionaba, vienen trabajándose desde hace 2 años atrás. No es un trabajo de una semana ni de esta asamblea. 2 años atrás se vienen trabajando ya estas reformas. Grupos animalistas y ambientalistas han estado muy al pendiente de este trabajo. Y tenemos el orgullo y la satisfacción de contar con las personas que han estado directamente involucradas en este trabajo y que estas personas maravillosas formen parte del Movimiento Animalista Nacional. Por eso es que el día de hoy vamos a conversar sobre las reformas al Código Orgánico de Ambiente. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Por qué no pasó lo que no pasó? Y también qué procede, qué viene ahora en cuanto a estas reformas. Para esto, para conversar respecto a esto, estamos, como les decía, con 2 compañeras que han trabajado de cerca en este tema. Estamos con Cristina Alarcón. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad San Francisco de Quito, es activista por los derechos de los animales y la naturaleza y orgullosamente miembro del Movimiento Animalista Nacional. Querida Cris, bienvenida a Conversando con el MAN. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí contándoles un poco del arduo trabajo que han sido las reformas al Código Orgánico de Ambiente, que todavía no acaba, ojo, la pelea no acaba todavía, pero ahí contándoles lo que ha sucedido hasta ahora. Así es, muchísimas gracias, Cris. Es un gusto siempre conversar contigo y es un gusto saber que formas parte del Movimiento Animalista Nacional y reconocer el trabajazo que te has mandado en estas reformas. También vamos a conversar con nuestra querida, que aquí hay una nota especial, aquí que forma parte de este espacio, es decir, es gente de producción también, pero ahora es invitada, bueno, y es parte del Movimiento Animalista Nacional, así es que está así como en su casa. Ella es Mónica Cabrera Borges, es activista por los derechos de los animales, comunicadora, feminista y vocera del Movimiento Animalista Nacional. Keke, bienvenida a tu espacio. Gracias, Mari. Hola, Cris, ¿cómo están? Yo desde acá, de Guayaquil, no hace frío. Bueno, para mí sí, pero ya saben cómo es Guayaquil. Y nada, listas para conversar y compartir un poco, al menos yo desde mi ámbito de la comunicación, he estado metida en el tema. Cris está mucho más metida que yo porque ella está ahí en el día a día del trabajo. Entonces, bueno, aquí estamos para lo que sea. Muchísimas gracias, Keke. Bien, decíamos que este trabajo no empezó ayer, no empezó hace 2 semanas, ni con esta asamblea. Este trabajo lleva ya 2 años, ha sido un arduo trabajo de 2 años. Cris, me gustaría que nos cuentes un poquito cuál fue el proceso para iniciar estas reformas al Código. Primero, ¿por qué se hicieron las reformas? ¿Qué es lo que motivó a hacer estas reformas y cómo empezó el proceso? Claro, bueno, primero las reformas, o sea, los códigos orgánicos, las leyes están en constante reforma, no siempre se están modificando. Y justo se estaban dando una reforma del Código Orgánico de Ambiente dentro de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, no del actual, sino del anterior periodo. Y justamente fuimos invitados y se invita por lo general a la ciudadanía en general a querer participar activamente en estos temas, ¿no? Como digo, es algo en lo que uno tiene que involucrarse
la sociedad civil puede participar, pero uno tiene que presentar las reformas, uno tiene que presentarse, uno tiene que también estar medio molestando para ser escuchados. Entonces, justamente hubo esta posibilidad, nosotros presentamos reformas en Movimiento Animalista Nacional y también Protección Animal Ecuador. Se presentaron reformas que considerábamos podían enriquecer al Código Orgánico de Ambiente para poderlo mejorar en el tema de cómo se ven a los animales, en cómo se los protege, en cómo todavía se encontraban en la indefensión. Entonces presentamos matrices con observaciones que fueron algunas aceptadas, otras eran aceptadas a medias, y íbamos trabajando junto con la comisión, presentando por qué nos parecían que estos temas eran importantes, que se los incluyan, y yendo a algunas de las mesas de trabajo y algunas de las reuniones que nos invitaban dentro de la comisión. Entonces, realmente, como mencionas, no es un trabajo de ayer, no es un trabajo como se quiso decir, que fue un trabajo, algo que no se trabajó, que no hubo tema técnico, que no hubo tema científico, que no se invitó, que se quería aprobar de la noche a la mañana. Pues realmente no fue así, fue un trabajo bastante arduo en el que estuvimos trabajando en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, pero justamente fue la anterior. Y justo cuando ya se iba a presentar, pues hubo el cambio, ¿no? Manifestarles que siempre se tiene que aprobar el primero dentro de la comisión, se hace una primera votación de un texto dentro de la comisión, luego este texto pasa al pleno de la asamblea en un primer debate. En este primer debate ellos aprueban o no aprueban, este texto regresó a la Comisión de Biodiversidad, se volvieron a dar mesas y este texto es el que fue al pleno, al segundo debate, pero ya entró la nueva asamblea. Entonces, esta asamblea es la que manifestó que le parecía que había muchas cosas que todavía estaban mal, que, como sabemos decir, todo es perfectible, no decimos que no, regresó a la nueva comisión. Lastimosamente, en la nueva comisión yo no pude participar, no he estado trabajando en la única mesa, me parece que hubo, no estuve. Sí estuvo otra compañera, Cristina Celi, ella sí estuvo representando igual a los animales, y pues se dieron cambios que van a ser un poco difíciles de explicar y que no, realmente fue duro para nosotros ver los cambios que se realizaron, pero bueno, podemos conversarlo esto un poquito más adelante. Perfecto, Cris, muchísimas gracias. Keke, tú, perdón, ¿Mónica o Keke? Keke. Keke, perfecto. Los panas le decimos Keke. Bien, querida Keke, tú estás súper involucrada en el tema comunicacional del movimiento. Eres un poco la que traduce lo que nosotros decimos en los chats y ponemos eso y ponemos esto, ya perfecto, hagámoslo de esta manera. Estás muy involucrada en el tema comunicacional. Tú estuviste desde el principio de estas reformas. ¿Se hizo información, se informó a la gente de lo que se estaba haciendo, de que ya se estaba empezando el trabajo? ¿Se hizo comunicación hacia la gente de este trabajo? ¿Las personas estaban enteradas? Sabes que ahora que hablamos del tema desde cuándo estamos involucrándonos en el tratamiento de leyes, les recuerdo a la gente que nos escucha que el COADA nació, muchas de las reformas o la idea del COADA nació del proyecto de ley orgánica de bienestar animal, LOBA, y eso fue un trabajo de los animalistas y las animalistas desde antes del 2014, que la anterior asamblea, ni siquiera la anterior, sino la anterior de la anterior, digamos, extrajo algunos artículos de la LOBA y los incluyó en el Código Orgánico del Ambiente, y nosotros, como animalistas, estuvimos involucrados desde ahí, desde la misma construcción del CODA. Entonces no nos pueden venir a decir a nosotros que no sabemos de este tema, si fuimos nosotros quienes pusimos los insumos, desde todas las organizaciones. En esa época no existía el MAN, pero existíamos los miembros del MAN. Y también PAE trabajó intensamente en la construcción del CODA. La asamblea anterior, la comisión invitó muchas veces a todos los sectores, no solo animalistas, invitó a todos los sectores, porque la ley lo manda. Tienen que socializar el debate e invitar a los sectores, representantes de diversos gremios o áreas, para que participen en las mesas. Y nosotros estuvimos ahí. Si algunos no pudieron ir, como siempre pasa en estos casos cuando ya las cosas están medio definidas, nunca falta el que dice yo no sabía y a mí no me invitaron, pero no es cierto. Todo el mundo está invitado. La asamblea anterior lo hizo. La asamblea de acá
no sé bien, porque como se da esta coyuntura de que hay la transición y no dudo yo de que nuevos actores no hayan estado muy empapados del tema, pero al menos los del sector pesquero, ellos sí sabían lo que se estaba tratando. Lo que pasa es que yo a lo mejor estaban muy seguros de lo que iba a pasar y por eso no se preocuparon tanto del tema, ¿no? Pero nosotros como movimiento animalista nunca dejamos de participar y de estar pendientes. Y bueno, ustedes que están con nosotros en los chats son testigos de que todo el tiempo estamos, ya mandaron, ya invitaron, ya se van a reunir, ya se van a reunir, tenemos que participar y desde esa perspectiva siempre hemos estado ahí. Quienes no hayan estado ahí es porque no tuvieron suficiente interés. Básicamente, creo que es por ahí el camino. Me encanta esa respuesta, Keke, porque es precisamente a donde quería llegar. Si los movimientos animalistas y ambientalistas están súper involucrados y súper metidos y fastidiando y aquí y allá y presentándose mesas de trabajo, es porque se interesan. A nadie le van a golpear la puerta. Oiga, ya se va a hablar del CODA, vendrá. Nunca hacen eso. Uno tiene que estar súper pendiente y súper metido en el tema. Chicas, vamos a empezar un poco con qué fue lo que se logró y qué fue lo que no se logró. Tenemos reformas interesantísimas que posiblemente no están tan perfectas como nos gustaría que estén, pero en efecto se lograron cosas muy importantes. Cris, cuéntanos un poquito, por favor, acerca del tema de la sintiencia de los animales. Esto es un avance interesantísimo y que puede causar muchos cambios a nivel de ordenanzas también. Cuéntanos, Cris, por favor, respecto al tema de la sintiencia de los animales. Sí, bueno, esto fue un tema realmente súper fuerte que se realizó dentro del Código Orgánico de Ambiente, recordando que nuestro Código Civil sigue tratando a los animales como cosas, se los llama, están en la categoría de xenovientes, entonces realmente es un tema súper terrible que todavía consideremos que los animales son cosas, cuando cualquiera que vea un animal o que tiene la fortuna de vivir con un animal sabe que son seres que sienten, no únicamente, bueno, con los que convivimos, sino los animales silvestres y todos los animales que destinamos a consumo, cualquier animal, pues son seres que sienten. Entonces, en este código se les hace ya una declaratoria, que es la declaratoria de seres sintientes. Este tema de seres sintientes siempre ha creado un poco de controversia dentro de grupos, especialmente los grupos que se dedican a usar a los animales, por ejemplo, para destinarlos a consumo, para destinarlos a trabajo, para destinarlos a otros labores. Tenían miedo de que cuando uno haga una declaratoria de sintiencia, entonces ellos ya no puedan usar a los animales. Lastimosamente no es ese el caso. Esta es una declaratoria de sintiencia que es muy importante porque le estás ya dando una nueva categoría a los animales. Ya no estás diciendo que son cosas, estás diciendo que son seres que sienten, que sufren, que les duele, pero se puede usar a los animales. No significa que porque ya tenemos declaratoria de seres sintientes, entonces ya no va a haber animales que destinemos a consumo, que destinemos a trabajo, que destinemos a experimentación. Esto va a seguir habiendo, pero se tiene una categoría mejor. Y de todas formas, en la categoría de seres sintientes que tenemos, pues se habla de que tienen que tener bienestar animal. Y esto aplica a todos los animales, así tengan un uso, ¿no? Así nosotros creamos que los poseemos o que son son nuestros, ¿no? Igual tenemos que darles bienestar y eso es importante también pensar, ¿no? Si sea un animal que va a ser destinado a nuestro consumo, tiene que tener bienestar animal hasta el momento de su muerte e incluso en el momento de su muerte, no causándole dolor innecesario. Entonces, esta es la categoría de sintiencia que estamos, es algo para mí, algo maravilloso. Era increíble que en el Ecuador tengamos derechos a la naturaleza, que en mi forma de ver es absurdo hablar de derechos de la naturaleza sin hablar de animales, porque no puede haber naturaleza sin animales y era realmente absurdo que teniendo esta declaratoria en la Constitución, en nuestro Código Civil, siga diciendo que son xenovientes. Entonces, esto fue un gran avance realmente para los animales en el Ecuador. Realmente que sí, un profundo avance, pero me da gracia porque es una alegría con molestias lo que me da, porque es tenaz que nos toque poner en una ley
que los animales tienen sistema nervioso central. O sea, eso nos enseñaron en la escuela. Y tenemos que ponerlo en una ley para considerarlo posible, ¿no? La sintiencia animal. Que a nivel comunicacional esto es bien importante. Muchas veces la gente parece olvidarse que en realidad los animales sienten. Eso es la sintiencia. Estamos diciendo en una ley que los animales sienten. A nivel comunicacional, ¿cómo influye eso? Que tengamos ya una ley que diga que los animales son seres sintientes. Sí, a mí me parece que un poco lo más destacado del tema de la sintiencia, además del el hecho de que el reconocimiento del dolor y la capacidad de los animales de tener sensaciones, es esa capacidad que ahora reconocemos de los animales de, a través de estos procesos de sentir dolor, placer y todo, generan experiencias positivas o negativas. Es decir, los animales, eso es la conciencia, ¿no? No solo sienten digamos, el pinchazo del arpón o el gancho, también generan un aprendizaje a través de eso, y eso se llama, ese es el reconocimiento de la conciencia de los animales, que está involucrado en la sintiencia. Y desde el punto de vista comunicacional, yo estoy súper sorprendida de ver cómo con este tema de la moratoria de los tiburones, se ha logrado despertar un grado de empatía que no lo tenía la sociedad, sino solo a veces para perros, gatos o toros, y poco a poco vemos cómo hemos logrado despertarlo para gallinas, ahora para tiburones, y no es una pelea donde la gente está indignada porque Ecuador porque hay tráfico y es por un tema económico o de un delito. La gente está indignada porque estamos acabando con el tiburón y estamos provocándole dolor a los tiburones al cortarle las aletas y solamente, o sea, digamos, desechando toda una vida por un pedazo de cartílago que va a ser exportado. La gente está, digamos, empatizando con un animal que lo peor es que la mayoría de la gente igual consume o come, pero sin embargo es capaz de empatizar con un tiburón, cosa que no pasaba hasta hace un tiempo atrás. Y vemos que sí se pueden generar estos cambios y se están generando, pienso yo, a partir de enviar mensajes e información abundante, enfocada y correcta de lo que está pasando. La gente, si bien es cierto el tema animal es mucho más como familiar, o es mucho más agradable, es un tema con que la mayoría de la gente normalmente empatiza, estamos logrando, pues, no solamente nosotras que estamos en esto, sino es un poco un tema global, se está logrando que la gente empatice con animales que usualmente no lo hacían. Y eso yo creo que tiene mucho que ver en los tipos de mensajes que estamos lanzando. Así es, se está ya cambiando el rumbo de cómo el ser humano se relaciona con el animal, ¿no? Ahora ya no es pena, porque la pena es un sentimiento chiquitito nomás, es un sentimiento que va desde arriba. El que está bien siente pena por el que está mal. Eso es todo lo que es la pena. Esto es empatía, y la empatía es horizontal, y eso es maravilloso, eso es fantástico. Cris, hay también modificaciones, un logro interesante respecto al tema de la vida silvestre, específicamente en lo que se refiere a animales exóticos. Hace poco tiempo, pues, vivimos una vorágine horrible de muertes de las jirafas del zoológico de Loja. Primero fue el bebé, que nunca debió haber sido gestado en realidad. Después fue el macho y finalmente la hembra. Por supuesto, mucho tiempo atrás fue la Chelito, que también se nos murió en el zoológico de Loja. Las reformas del CODA tocaban este tema porque había una terrible amenaza que estaba pendiendo sobre nuestras cabezas. Y creo que ahora que ya finalmente se está consiguiendo este avance, sería bueno comentarlo respecto al tema de los hipopótamos. Cris, cuéntanos cómo quedó el asunto de los animales exóticos en el CODA.
Claro, justo les voy a decir lo mismo que conversé con asambleístas que tuve la oportunidad de hacerlo para un poco explicarles y convencerles por qué esto se debía poner dentro del Código Orgánico de Ambiente. Y es que los exóticos que entran al país se pueden dividir en tres. Tú traes animales exóticos para comercializar, como pasó con la rana toro. La rana toro se la trajo para vender ancas de rana, para comercializarlas dentro de restaurantes. Lastimosamente esto fue un fracaso, nadie quiso adquirirlas y por un mal manejo la rana toro se escapó y llegó a entrar en vida silvestre. La rana toro es una especie invasora, una especie exótica invasora, que no únicamente aquí en el Ecuador ha sido ha sido un problema terrible en España y en otros países, porque es una rana grande que tiende a invadir el espacio de otros reptiles, a luchar por alimentación y le gana espacio a la fauna nativa silvestre de nosotros. Entonces, ya hubo un problema con la rana toro, ha habido un problema con por ejemplo, el caracol manzana, que en cambio genera un problema de plagas para, por ejemplo, los cultivos de arroz. Entonces, puede generar un problema incluso para una manera de subsistir de las personas aquí, ¿no? Entonces, por eso les decíamos la importancia de prohibir. La segunda es que entran animales exóticos como mascotas y entran, por ejemplo, como el erizo africano, el gecko, y son animales que obviamente en el Ecuador ahorita tenemos ya sobrepoblación de animales de compañía como perro y gato, y queremos a eso introducir otra problemática. Las personas no son todavía conscientes de cómo cuidarlos. El erizo africano se lo ve muy bonito, es adulto, esos pinchos que tiene en la espalda son esos, son pinchos, pican. Y él no quiere que le toquen y se hace bolita, se hace pincho y es imposible coger. Entonces lo compran, se dan cuenta que, oh, no ha sido un animal para niños y lo empiezan a abandonar. Y entonces empieza a ver que los empiezan a abandonar o en los centros de rescate de fauna silvestre o simplemente en la calle, ¿no? Los abandonan y entonces generan un problema a nuestra fauna, nuevamente a nuestra fauna silvestre. Y como mencionan los centros de rescate, incluso tienen que gastar o gastan fondos para mantener esta fauna silvestre nativa o para la conservación de nuestra propia fauna silvestre. Eso realmente no es justo. Y estás trayendo un animal nuevamente que debería estar en África, no debería estar aquí con nosotros, ni estando en contacto con los humanos, ¿no? Porque en su espacio es fauna silvestre, llega acá como exótica, pero donde él vive es silvestre. Entonces, justamente es el de que los zoológicos traigan animales exóticos para exhibición. Y es gravísimo por varias razones, ¿no? Y es que el Ecuador, incluso agrocalidad, tiene la prohibición de traer ciertos fármacos que se necesitan para tratar con megavertebrados. Y en el Ecuador entonces simplemente no hay estos narcóticos, no hay. Entonces, si hubieran querido anestesiarle a la jirafa para hacer algún procedimiento, pues no había cómo, porque no hay cómo traer. No tenemos los instrumentos, no tenemos a la gente especializada, y entonces no que se mueren. Estas 3 jirafas, Chelito murió como a los 5 años, los otros 2 que trajeron también murieron aproximadamente a los 5 años, les traen un hábitat, el espacio donde vivían aterrador, no tenían nada de enriquecimiento, vivían ahí en un 4x4 paredes, o sea, realmente un tema aterrador de vivir, ¿no? Entonces, estamos viendo que la gente genera conciencia y dice, no, o sea, ¿para qué quiero traer estos animales? La única razón es para generar taquilla, para que la gente venga a ver, pero no tiene ningún propósito ni de educación ni de conservación, porque aquí no hay ni reproducción de jirafas para mandarlas al África, sería algo de loco, porque ¿qué puedes educar a un niño yéndole a ver un animal encerrado que ni siquiera pertenece acá? Entonces, realmente, pues, no tiene ningún significado traerlos acá. Puntos importantes para que realmente no se los traiga. Y la prohibición es de introducción al territorio nacional y se especifica, ¿no? Por ejemplo, dice de cualquier tipo de especie exótica, vivo, muerto, sus partes corporales, ¿qué más? Dice embriones, huevos para incubar, larvas. Se trató un poco de tratar de proteger más, porque como saben, a veces dicen echa la ley, echa la trampa. Entonces tocaba de proteger lo más que se pueda, porque tal
vez si decía solo animales vivos, traían huevos. Y entonces, bueno, ya nació aquí. Entonces, se trataba un poco de blindar y que no puedan realmente traer ninguna especie exótica al país. Y bueno, se da una excepción porque a veces la autoridad ambiental puede necesitar por alguna razón traer alguna especie, pero se dio como realmente lo vemos complicado, pero digamos que sí fue un gran avance esta prohibición del tema de la importación de animales exóticos. Estábamos justamente con el miedo aquel, porque ya estaba así, a un pasito de aprobarse la importación de los rinocerontes desde Colombia. Así es, iban a traer hipopótamos de los famosos hipopótamos de Pablo Escobar. Y esto es una barbaridad tras otra y tras otra, ¿no? Los hipopótamos de Pablo Escobar fueron una berrinche de Escobar, que los trajo para su gusto y satisfacción y porque tenía plata. Y finalmente, después de todo lo que ocurrió con Escobar, pues estos hipopótamos fueron liberados, se liberaron solos y empezaron a reproducirse y están causando gravísimos daños en el ecosistema colombiano. Y se pretendía traer hipopótamos de esos acá al país. Así de absurdo, así de incongruente el asunto. Finalmente se logró detener este tema, ventajosamente se lo consiguió detener, y ahora pues existe ya la prohibición de importación de animales exóticos al país. Nos alegra profundamente. Nada, absolutamente nada. ¿Sí? Sí, te quería decir algo respecto a esto de los hipopótamos. No estoy muy segura si se ha logrado detener los del Pantanal, porque no sabemos qué tan avanzado tienen el proceso los del Pantanal. Realmente hay mucho sigilo con esta información. Nosotros sabemos, pero en realidad no es oficial, ¿ok? Y no sabemos qué tan avanzados tienen los permisos, porque bueno, hay una serie de permisos que sacar con el ambiente, con agrocalidad, y no sabemos qué tan avanzado lo tengan, y si luego no van a decir, nosotros hicimos esto antes de la ley, y ojo que la reforma todavía no está aprobada, o sea, tiene que ir al veto, y hay que ver qué pasa en presidencia, y hay que ver cómo termina, y luego de cuánto tiempo termina yendo al registro oficial. O sea, técnicamente hablando, todavía estamos con el CODA, el CODA que sí le permitiría al quien quiera importar estas especies. Ojalá no lo hagan. En todo caso, tenemos que estar ahí preparadas para cualquier cosa puede pasar aquí con los animales. Y también hay muchos intereses, porque eso es un negocio, y luego también podemos hablar mucho del tema de los zoocriaderos y de cómo se deberían reconvertir los zoos en realmente centros de conservación, que es una de las cosas de la reforma también importantes. Pero en todo caso, no sabemos todavía cuál es el estatus del tema de los hipopótamos, hasta no saber bien cómo vamos a terminar con esto en el veto, con la reforma y todo lo demás. Excelente precisión, que tienes absolutamente toda la razón. No sabemos hasta dónde está avanzado este proceso, no sabemos si es que consiguieron ya los permisos que necesitaban, consiguieron los papeles que necesitaban, y pues tendríamos esta terrible circunstancia acá. Lo único que queda de darse esa situación es que la gente finalmente acabemos por entender qué fue lo que pasó con las jirafas. ¿Qué fue lo que pasó con estos animales? 4 jirafas muertas en el zoológico de Loja, y que lastimosamente, hay que decirlo de esta manera, esos animales estaban condenados a muerte, así como suena, condenados a muerte, porque el país no está preparado para manejar megafauna. No tenemos la capacidad ni las condiciones para manejar megafauna. Como decía la Cris, hay incluso medicinas, medicamentos
implementos de medicina que no se pueden adquirir en el país, que son prohibidos de venta en el país y que requieren estos animales. Esperemos que estas 4 muertes que se dieron en el zoológico de Loja, pues hayan sido suficiente lección para nosotros y no les demos el brillo que buscan tener estas personas a través de este terrible negocio. Quería continuar contigo porque se lograron reformas también interesantes en el tema de fauna urbana, de básicamente animales de compañía. ¿Qué fue lo que ocurrió en este ámbito, Keke, por favor? Bueno, ese para mí es digamos, el artículo que no termino yo de entender bien qué mismo hicieron. Yo entiendo que trataron de redactarlo de cierta manera, pero a mí me queda bastante confuso el hecho de querer prohibir la comercialización de animales de compañía destinados para la reproducción. Es decir, de hecho eliminaron un artículo posterior que daba la obligatoriedad de venderlos esterilizados, vacunados, y etcétera, etcétera, etcétera. Eliminaron eso y dejaron el artículo anterior, que se supone que prohíbe la comercialización de animales que vayan a ser reproducidos. Entiendo que de lo que se trata es de limitar la venta de los animales de criadero, porque ellos no te venden animales esterilizados, sino para seguir con la cría. Entonces, no sé, yo tengo mis dudas con este artículo, no sé si ya en lo que queda de aquí hasta el veto podemos hacer algo para que quede mucho más claro. Para mí lo mejor que tenía que haber pasado es que se prohíba la venta total de animales, al menos hasta por un tiempo, como una veda, que se prohíba la venta, la comercialización de perros y gatos, no importa si es para reproducirlo o es para tenerlo esterilizado o como sea. Lo que nosotros queríamos era que se corte ya la venta en los pet shops, porque actualmente se permiten pet shops, que se prohíba radicalmente, porque estamos viendo que las acciones que toman los GATS con el tema de fauna urbana no están funcionando. Sigue el abandono, sigue la reproducción, sigue la venta, vienen en buses. Hace poco incautaron 60 cachorros que venían de alguna parte de la sierra, a Durán, 60 en un bus. O sea, no está funcionando. Sin embargo, siguen insistiendo en poner estos parches, estas palabras como que quieren adornarlo, bonito, pero al final no terminan de tomar decisiones valientes y radicales para controlar un problema de sobrepoblación que es evidente. Entonces, bueno, en teoría lo que este artículo dice es que se va a prohibir la venta, la comercialización de animales cuyo destino sea la reproducción. No sé cómo tú si alguien quiere comprar una perra, cómo uno va a decir, bueno, yo la voy a comprar, pero no es para reproducir, es solo para tenerla. ¿Cómo lo garantizas? No lo sé, esa parte habría que verla, ¿no? Pero así está la cosa y sí sería bueno aclararlo o tratar de mejorar o concretar bien ese artículo porque es un poco ambiguo. Sí, pienso que también, como en otros espacios, también hay grandes intereses en el tema de animales de compañía. Hay que admitirlo, hay que decirlo con todas sus letras. El tema de perros y gatos se ha convertido en un negocio impresionante. Mueve muchísimo dinero, el alimento, que las juguetes, camas, casas, ropa, etcétera, etcétera. Eso mueve muchísimo dinero. Y eso no está mal. Eso no está mal. Lo malo es usar a los animales para esto. Y es evidente que los criadores de perros usan a los animales como máquinas reproductoras para generar dinero. Eso creo que nos queda bastantísimo claro a todos. Y claro, el bienestar animal queda absolutamente de lado, ¿no? Aquí me viene una pregunta, chicas, para ambas. Dado que se aprueba la sintiencia, es decir, dar condiciones de bienestar a los animales, esto debe ser un eje transversal que recorra todo el CODA, ¿no? Todas las reformas y todas las leyes que incluyan el CODA, todos los artículos, perdón, que incluyan el CODA, deben estar transversalizados por la sintiencia animal. Y ahí le tocaría durísimo al tema de los criaderos.
porque es lo que menos hacen, ¿no? Garantizar bienestar de los animales que son considerados, como decíamos, pues una máquina reproductora. ¿Ustedes creen que sea posible que se maneje o que se trabaje en este eje transversal tan importante que sería la sintiencia, cruzando por todo los artículos del CODA? Cris. Yo creo que, bueno, como te dije, es un tema complicado porque a pesar de que estamos diciendo que son seres que sienten, o sea, dotados de sintiencia, pues de todas formas se permite en la propiedad de los animales. O sea, igual se permite que hagas uso de los animales. O sea, no hemos evitado que puedas tener animales que destinas al consumo, que lo uses para trabajo, que lo uses para experimentación. Entonces, es como un tema complicado. A mí me daría pena que esta declaratoria únicamente quede en un tema poético, de decir, los animales sienten, pero no avance a más allá, ¿no? Sino que quede únicamente en eso. Entonces, espero que no. Se supone que con esto podríamos ya ir por ejemplo, a reformar el Código Civil y hacer ahí ya la declaratoria de sintiencia como tal, pero sí creo que falta mucho para realmente poner en práctica la sintiencia como tal en todos sus aspectos y en todos los animales. Como siempre hemos dicho, tal vez les damos más a los animales que destinamos a compañía y a ellos sí decimos, bueno, a ellos no se les mata, a ellos no se les mutila, a ellos no les hacemos esto, pero cuando hablamos de animales que destinamos a consumo, bueno, obviamente se les mata, pero también se les mutila, se les corta las colas, se les corta la oreja, se les corta los picos, y estas son prácticas normales, son prácticas normalizadas que obviamente no dan bienestar, pero le estamos dando nuevamente prioridad a un sistema de producción de explotador de animales y entonces estaríamos yéndonos en cierta forma en contra de la sintiencia, porque estás diciendo que el animal siente, que sufre y que deberías tratar de disminuir en lo posible ese dolor. Al menos de eso, ¿no? Por lo menos brindarles calidad de vida y no vivan, como hemos mencionado, el tema de las gallinas en jaulas, los terneros también se los lleva en jaulas, las cerdas para parir están en jaulas, incluso modificaciones genéticas en las que generas unos animales Frankenstein para que crezcan rapidísimo y poder consumirlos más rápido. Lo mismo pasa con las cerdas. Me voy a salir un poco de tópico, pero creo que vale la pena mencionar. Cuando hablamos de bienestar en cerdas de producción y se menciona que se las meten en jaulas porque luego aplastan a sus bebés y los matan, esa es la razón. Pero la razón es porque esta pobre cerda está modificadamente genéticamente para producir más cerdos de los que normalmente lo haría. Y entonces tiene más animalitos de los que tiene tetillas, por ejemplo. No hay una tetilla para cada animalito como es en la naturaleza. Entonces, todo este tipo de cosas las estamos haciendo los humanos y estarían yendo en contra de la sintiencia, ¿no? Entonces, son muchas cosas que todavía tenemos que analizar, irlas examinando, irlas modificando, ir reformando. Y como siempre decimos, esto no va a acabar, esto no se acaba ahorita, tenemos mucho trabajo por hacer. Pero de aquí viene, ¿no? De aquí yo creo que es una semillita bien importante que estamos plantando el tema de la sintiencia y que es muy importante el tema comunicacional, que ahí la que es la experta en que la gente entienda qué realmente es la sintiencia y cómo la podemos aplicar. Sí, así es, Cris, gracias. Es una palabra incluso complicada de entender y de manejar en el discurso. Chicas, hemos hablado muchísimo y se nos ha ido bastante rápido el tiempo. No quiero dejar, obviamente, de lado, vamos a hablar de lo que no pasó en el CODA, pero si pueden ustedes así enumerar brevemente las otras cosas que sí pasaron. Solo una enumeración, por favor, chicas. Bueno, se pasó el tema de prohibición de carreras con animales, actuando las ecuestres con caballos. Se pasó la prohibición de apuestas con animales, lastimosamente se le dio la excepción a peleas de gallos y temas ecuestres. También se pasó darle más prioridad al tema de adopciones, al tema de educación, se menciona el tema de relación armónica con los animales, que también es importante. Creo que eso es el tema que mencionó Yaque, que zoológicos que se dediquen únicamente a la conservación. Se prohíbe el uso de fauna silvestre
para terapias, por ejemplo, como los delfinarios, que decían que se hacía terapia con los delfines. Esto se prohíbe la exhibición de animales silvestres que no tengan un propósito de conservación y de educación, y con eso igual tratamos igual de blindar. No sé si, Keke, te acuerdas de alguno más que me haya olvidado. No, justo te iba a decir lo de los animales usados para terapia, delfines, y básicamente es eso. Creo que Cris lo ha dicho ya todo. Perfecto, chicas. Hay algo que obviamente, pues, lo que pasó sí nos alegra, etcétera, etcétera, pero lo que no pasó nos preocupa terriblemente. Como nosotros siempre decimos, cuando se trabaja por el bienestar animal, todas las victorias son victorias pírricas, todas las victorias son, ganamos, pero perdimos por acá, pero nos golpean por acá. Así es que el tema que pues no pasó fue la moratoria de la pesca incidental. Y este es el tema que prendió las redes, principalmente el Twitter, y nos gustaría puntualizar exactamente qué es lo que se planteaba, qué es lo que se buscaba y finalmente qué fue lo que ocurrió. Por favor, chicas. Bueno, básicamente lo que se planteaba era un tiempo de un año, un plazo de un año, para prohibir la comercialización de esa llamada pesca incidental. Es decir, se supone el tiburón que mientras está pescando otras especies cae en las redes, y por ser pesca incidental pues pueden capturarlo y venderlo. Se prohibía que por un año, mientras se arregla el problema, porque no hay unos parámetros para definir cuándo es incidental y cuánto es incidental. Es decir, no es lo mismo un pescador que en su barquito puede transportar 2 tiburones, a un barco que incidentalmente capturó 2 atunes y 3.000 tiburones. También eso es incidental según la ley. Entonces, como estas cosas no están definidas y hay un reglamento que no se ha trabajado, no ahora en este periodo, sino desde antes, la Secretaría de Pesca creo que es quien debe hacerlo, ¿no? Se está planteando esta moratoria para darle un respiro, para parar un poco esta matanza sistemática que se hace en nombre de la pesca incidental, y poder trabajar el reglamento que estaba pendiente, y poder buscar el método para que estos controles sean efectivos, y poder dejar de ser un país que está convirtiéndose en un exportador de aletas de tiburón por diferentes caminos, por diferentes rutas, hasta llegar a Asia, una vez hacia Perú, que se ha detectado pues que hay una ruta armada desde donde salen desde Manta, Guayaquil, salen aletas, van a Perú, ahí son secadas y son enviadas a Asia. No pasó esta moratoria, que era lo que se quería, y bueno, la Asamblea tiene incluso había esta transitoria 4, que es la que estaba planteada, se abstuvo casi toda la Asamblea, y el presidente de la Comisión de Biodiversidad hizo un replanteo, o sea, planteó otra transitoria 4 con 6 meses nada más de moratoria y algunas otras cosas, que no era lo ideal, que no estaba como la otra, pero bueno, de todas maneras era un espacio para trabajar, para mejorar las cosas, y esa de ahí fue la que tuvo 40 votos, solo 40 votos a favor, y el resto de la Asamblea se abstuvo. Tampoco pasó por esa vía la moratoria, y pues así estamos ahora. Vamos a ver qué es lo que toca hacer, o cuál es el camino. Ya saben que en redes sociales pues siempre están los que no hacen, pero dicen cómo se debe hacer, ¿no? Entonces, entre estas personas había muchas que decían, pero ¿por qué piden la moratoria? Pidan la prohibición. O sea, obvio, nosotros queremos que se prohíba, por supuesto que sí. Pero pues, si con la moratoria pasó lo que pasó, pues imagínense con la prohibición, ¿no? Cris, la primera votación, la Asamblea se abstuvo, prácticamente la mayoría de la Asamblea se abstuvo, hubo creo que 2 votos a favor. Y ¿por qué votaban? Por la moratoria de un año, era la votación. Sí, se que abstuvieron. así es. O sea, en la primera que se planteó era la moratoria que se planteó desde los grupos animalistas, principalmente de One Health de Ecuador,
en la que se pedía la moratoria de 1 año y luego una prohibición de 4 años de la comercialización también, me parece. Se poder exportar estas aletas y cualquiera de sus partes. En esta se mencionaba tiburón y rayas y especies en peligro de extinción también, para que la gente decía, están prohibiendo toda la pesca incidental, y no era el caso. El tema de tiburones, rayas y especies que estén en peligro. Como mencionas, en la primera solo hubo 2 votos a favor, que fueron de la asambleísta Gisela Molina, que es de Pachacuti, con la cual también tuvimos muchas conversaciones, y de Washington Varela, que es el presidente de la Comisión de Biodiversidad. De ahí hubo votos en contra y de ahí una abstención, pero sin precedentes en la asamblea, ¿no? Y la segunda, que fue como una forma de salvar el tema de la moratoria, se mencionaba la prohibición de la comercialización de pesca incidental, pero aquí no se mencionaba de rayas y tiburones, decía de ejemplares, partes o derivados de las especies protegidas, amenazadas y en peligro de extinción debidamente establecidos por la autoridad competente. No se mencionaba qué especies. Y decía con el fin de que se utilice artes de pescas correctas en el país. Y decía las mismas que serán determinadas por la Autoridad Nacional de Pesca en coordinación con la Autoridad Nacional Ambiental, y que estas autoridades tienen un plazo de 6 meses para reglamentar los plazos y las demás regulaciones que deriven de esta disposición. Es decir, un poco se le lanzaba la pelotita a la autoridad de pesca y a la autoridad ambiental. Es decir, bueno, ustedes vean los plazos, ustedes vean qué artes de pesca se pueden usar y qué especies entrarían dentro de la moratoria. Entonces, no es algo que nos dé mucha satisfacción, pero decíamos, como dijo, que es algo con lo que podemos trabajar. Pero realmente ni esta moratoria pasó. Como mencionó que tuvieron apenas 40 votos a favor, una abstención nuevamente enorme, que realmente te deja un sabor de boca terrible, porque es no votar ni sí ni votar no, o sea, no decidir no tomar una posición, que a mí me parece también algo terrible, ¿no? Decir, bueno, no tengo una postura respecto a este tema tan importante que se estaba tratando en la asamblea. Y pues nos ha dejado un sabor agridulce, nos alegramos por todo lo que pasó, pero pues este era un tema muy importante, como ya habíamos dicho también, recién se actualizó la lista roja y los tiburones y las rayas están cada día de extinción. Entonces necesitamos ya un tema más fuerte, necesitábamos la moratoria para realmente poner un paro a este tema de la mal llamada pesca incidental, porque como menciona que pues no sabemos cuánto es, sacan toneladas y toneladas y toneladas y me están diciendo que todas esas toneladas son incidentales. Es decir, que la gente sale a pescar otro pez rezando que por favor caiga un tiburón, porque resulta que de eso estamos viviendo. Resulta que es súper importante la pesca de tiburón, pero es incidental. Entonces, tú sales a pescar otra cosa, pero suplicando que por favor te caiga un tiburón. Entonces, como realmente no son discursos que a mí sinceramente no me cuadran. No entiendo por qué se oponen tanto al tema de la moratoria del tiburón. Realmente no sé qué hay detrás de este tema. Me parece a mí que es un tema muy claro. Se tiene que proteger estas especies. Tenemos en nuestros mares, es importantísimo, está la Reserva Marina de Galápagos, importantísima para los tiburones. No es cualquier sitio en el mundo. Ecuador no es cualquier sitio en el mundo cuando hablamos de la defensa de tiburones y de rayas. Es un sitio extremadamente importante. Entonces, realmente, como les digo, el tema no acaba aquí. Ahorita va el veto a presidencia y ahorita le vamos a lanzar la pelotita al presidente de la República y él tendrá que ponerse, ahora sí, ponerse del lado de los tiburones. Esto le pido al presidente de la República que se ponga del lado de los tiburones y nos ayude a realmente a protegerlos. Miren que en el análisis que hicimos de las votaciones, la bancada de Creo, de 12 votos posibles, tuvo 12 votos a favor de la moratoria. Se entendería que si piensan como bancada y piensan como movimiento, debería el presidente estar alineado a ese pensamiento, igual que el Ministerio de Ambiente, en teoría, pero en política ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Todo puede pasar. Y es el tema de lo incidental o no, yo escucho muchos argumentos que vienen del lado de los pesqueros, de los industriales pesqueros, que
abogan por el pescador artesanal y dicen que esta gente pobre vive del tiburón. Y no entiendo, o sea, viven de la suerte, porque siendo incidental la pesca, depende si cayó el tiburón ahí, por suerte lo agarran y de eso viven, ¿no? O sea, no tiene mucha lógica el argumento de que depende el pescador artesanal de la pesca incidental, porque esto en teoría no es algo de todos los días, sino eventualmente cuando entre dorados y picudos que ellos capturan, pues por ahí cae un tiburón y para no, digamos, desperdiciar, y de eso pues generan recursos. No tiene mucho argumento y nosotros sabemos que hay mucha manipulación también, porque sabemos que el negocio no es 1, 2, 3 tiburones que caen eventualmente por ahí, sino las toneladas que deben caer para que tengamos 26 toneladas en Hong Kong, capturadas en el 2015, creo que fue, me parece, y que estemos número 4 entre los países en el mercado mundial de aletas de tiburón. Ecuador está número 4 en exportaciones. No es un dato inventado, es un dato que lo hemos difundido, les molesta un poco a la gente que está atrás de esta industria, pero los datos están ahí, y lo peor es que somos un país, una economía emergente en ese rubro, y emergente no significa que ya somos número 1, pero que estamos bien encaminaditos y seguimos así. Eso nomás. Así es que justamente por ahí va mi siguiente pregunta. Hubo muchísimo este tema de querer decir que somos nosotros quienes queremos confundir a la gente, que nosotros estamos diciendo que el Ecuador es número 1 en importación de aletas de tiburón, que el Ecuador ya está metido en esta lista, y nosotros lo que hacemos es basarnos no solamente en noticias que encontramos, sino también en estudios, porque eso cabe mencionar, estamos muy en contacto con compañeros, por ejemplo, de Frente Insular Galápagos, de Pacífico Libre, compañeros que están permanentemente trabajando en el tema, compañeros que están impulsando, por ejemplo, la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos. Entonces, tenemos información y tenemos datos duros y de primera mano. No puede llamarse incidental al haber, como tú comentabas, Keke, al haber hecho una captura de 23 toneladas de aleta de tiburón. No de tiburón, de aleta de tiburón. De ese espacio, ese cartilaguito de arriba, 23 toneladas. Entonces, eso, incidental. Ups, se me pescaron 23 toneladas de tiburón. 26. En una sola captura, ojo, en una sola captura. Qué terrible, eso fue una de las capturas más grandes de la historia de Hong Kong, por cierto, y provenientes del país. Gravísimo. Chicas, con respecto quería darles otro... Por favor. Quería darles otro dato. Igual, según datos del MAGAP, es decir, datos, digamos, oficiales, se tiene que entre año 2008 y el año 2014 se desembarcaron más de 65.700 toneladas de tiburón en los puertos del Ecuador. Entonces, ¿me vas a decir que 65.700 toneladas de tiburón eran pesca incidental? Más o menos un promedio de 9.000 toneladas al año se están desembarcando de tiburón en los puertos. Para mí es algo claramente que esto no es pesca incidental. Cris, hace un poquito tiempo estuvimos conversando pues en otro espacio comunicacional que compartimos, que es de Primera Garra. Estuvimos conversando con una amiga tuya que hizo un estudio del consumo de tiburón en Quito, de cuánto tiburón se consume en los mercados de Quito. Se vende tiburón en los mercados de Quito. Lo que tú estás consumiendo y te dicen corvinita, picudo, puede ser tranquilamente tiburón. La pesca incidental, como dicen, pues no está regulado, es decir, no te están diciendo 5 tiburones de incidental, 3, 7, 20, 2, 18. Es por eso que 27 toneladas de tiburón es incidental. ¿Quién les puede decir nada si la ley no lo dice?
Cris, también esta modificación tocaba el asunto de los artes de pesca, del terrible palangre, que es un arte de pesca sumamente agresivo. Los compañeros les invito a visitar la página del Frente Insular de la Reserva Marina de Galápagos. Son compañeros que trabajan también cerca con el Movimiento Animalista Nacional y tienen justamente una explicación muy, muy fuerte del tema del palangre, que es sumamente grave. ¿Qué decía? ¿Cómo se buscaba reglamentar el asunto del palangre en el CODA, Cris? Claro, en el original, digamos, el que no entró a discusión y ya en esta segunda vez en el Pleno, porque ya lo retiró la Comisión de Biodiversidad, se manifestaba que se incluye la prohibición definitiva del uso del palangre u otras estrategias de pesca similares. Y se mencionan otros nombres que les dan, ¿no? Porque ese también es del tema. Pones palangre y luego usan otra cosa media parecida y dicen, pero no es palangre. Entonces también decía artes de pesca similares, sean denominados de empate oceánico modificado, empate oceánico unificado, empate oceánico a profundidad, realizadas por las embarcaciones de pesca con el fin de reducir la pesca incidental en la Reserva Marina de Galápagos. Además, este tema era en la Reserva Marina de Galápagos, ni siquiera aplicaba al continente, ¿no? Sino únicamente a Galápagos. Y es un tema gravísimo, ¿no? Que se permita que haya palangre dentro de la Reserva Marina de Galápagos. Y justo conversábamos con las personas de Frente Insular y nos manifestaban que justamente ahí está este vacío en el que dice que se prohíbe la pesca, son temas de estudios, por ejemplo. Cuando es para estudios, entonces sí la puede usar. Entonces, justamente todas estas cositas pequeñitas que justo mencionó que en el tema de la comercialización, dejan estos pequeños vacíos que dejan la puerta abierta para que la gente abuse. Y la gente que realmente quiere perjudicar a la fauna marina o que quiere realmente beneficiarse económicamente de ellos, pues usa este tema. Entonces, justamente por eso queríamos prohibir por completo el palangre dentro de la Reserva Marina de Galápagos. Nosotros apoyamos este tema, se atrevan a manifestar esto dentro del Pleno, porque si bien ya no estaba este texto en el texto que les enviaron para el Pleno, un asambleísta puede mocionar. Un asambleísta puede coger, pararse y decir mociono y decir mociono que se incluye. Y bueno, si es que ya votan en contra, pues ya no depende de él, pero buscamos algún asambleísta que por lo menos se atreva a hacer esto, ¿no? Se atreva a mocionar, se atreva a hacer esto. Muchos decían, no, ¿sabes qué? No se puede ya hacer eso, de eso ya depende del presidente de la comisión. También lo manifestamos esto ante el presidente de la comisión, pero no lo logramos, no hubo forma de que lo vuelvan a agregar. Sería un tema de manifestar, a ver si es que nuevamente la pelotita del Ejecutivo, si es que el Ejecutivo tiene la voluntad de querer incluir esto nuevamente en el texto, pues le dejamos las puertas abiertas para que lo incluya. Trataremos de que el tema del palangre se pueda prohibir. Si es que no es aquí, pues por otros lados, pero no nos vamos a cansar. Eso sí, que tengan muy claro, no nos vamos a cansar hasta que la fauna marina esté más protegida. Esa voz me encantó, no nos vamos a cansar. Los necios nos dicen, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Para quienes no conocen, voy a describir brevemente cómo es el palangre. El palangre es una línea de pesca larga, llena de anzuelos, ¿no? Y lo que cae, cae. Y caen peces, caen aves, caen lobos marinos. Lo que cae, cae. El palangre, también conocido como espinel, empate técnico, empate oceánico o long line. Ese es el palangre. En la página en la que estaba, mía, no me aparecían comentarios, pero hay un montón de comentarios. Gaby Nancy Karen nos dice moratoria ya, eso es lo que queremos, mi querida Gaby Nancy Karen. La vida en los océanos es la vida del planeta. Marvin Ben, el bienestar animal es defender a los animales o satisfacer las necesidades de ciertos movimientos autodenominados defensores que quieren prohibir todo y llevar a todos los animales a sus casas, refugios, etc. Mi querido Marvin, si tú crees que lo puedes hacer mejor, ¿dónde estás?
Te estamos buscando. Los animales necesitan de tu ayuda y de tu apoyo. Quítales la hegemonía a estos grupos bárbaros y terribles que lo quieren prohibir todo. Anda, ponte a trabajar, amigo, porque de la queja no vives, ni tú, ni nosotros, y mucho menos ellos. A trabajar, amigo. Carlos Pell dice, actualmente en el país existe una gran cantidad de animales endémicos en cautiverio y las autoridades no toman cartas en el asunto. Es lo principal que deberían hacer, creando leyes que vayan dirigidas en la referencia a los animales de otros países que entran al Ecuador. Eso está regulado, mi querido Carlos. Nosotros en este país, sin poder erradicar la venta de animales endémicos, no entiendo cómo podemos ser tan crueles y dejar que lo endémico esté en peligro de extinción y no se pueda hacer nada, porque al final los movimientos animalistas son puro marketing y propaganda, porque los mismos, los miembros ni hacer una captura de animales saben, que no sabes cómo hacer las cosas, dice Eli. Todo lo que se ve día a día en la calle, desde la venta de aves, nuestra fauna, hasta pieles, tigrillos. Entonces la educación empieza por casa. Se debe trabajar más en lo propio, en lo internacional. No me parece más... ¿Cómo? ¿Puedo contestar? Claro, querida, por favor. Es tu espacio. Bueno, me parece que entre todas las cosas que en la mezcla de cosas que está diciendo, hay una parte que se refiere a la fauna silvestre y al tráfico. Para eso ya existe una ley. Dentro del COIP está sancionado la tenencia, el transporte, la compra, la venta, el tráfico, ¿no? Y de hecho, mucha de esa ley es también lucha de los movimientos animalistas que estuvimos ahí en las reformas del COIP. Es decir, si una persona trafica un tigrillo o le quita la piel a un perezoso para venderla, hay una sanción, es un delito y puede ir preso a la cárcel. No es culpa de los animalistas y las animalistas que el Estado no judicialice estos casos y meta a la gente presa por esto. O sea, ¿qué esperan que nosotros hagamos? Que nosotros vayamos a arrestar gente y los metamos a la cárcel, a nuestras cárceles particulares cuando encontremos a gente traficando animales. Lamentablemente no podemos. A nuestras cárceles particulares al lado de todos los animales que queremos meter en nuestras casas. Al lado de los tiburones que tengo en mi piscina, que rescaté para que no les corten las aletas. Lamentablemente no es que no existen leyes, existen. Ahora, si tú quieres meter a una persona que vendió un periquito 50 años o darle cadena perpetua, a mí me parece que eso no es la solución. Mira cómo están las cárceles reventadas. Estoy de acuerdo que es un tema de educación, estoy totalmente de acuerdo que hay que trabajar en la raíz, pero no es que no existen leyes para sancionar el delito del tráfico de especies silvestres. Existen las leyes, están ahí, pero si así como presionan a los animalistas y a los animalistas por el incumplimiento de estas leyes, si así presionaran a las autoridades, a la fiscalía, si así presionaran a la fiscalía para que nos digan quiénes son los que traficaron 26 toneladas de aletas de tiburón a Hong Kong, si esa presión la enfocaran hacia quienes deben enfocarla, tal vez las cosas serían diferentes. Nosotros no somos el enemigo. Somos el enemigo de los traficantes, tal vez, pero no somos el enemigo del resto de gente que también quiere un país y un mundo mejor para los animales. Nosotros somos sus aliados. Así es. Y me gustaría comentarle a Carlos, si bien es cierto, nosotros no tenemos el poder de ir a confiscar animales silvestres y quitarles no tenemos el poder de hacerlo. Le cuento a Carlos que el MAE no tiene ningún centro en donde recoger animales silvestres víctimas de tráfico. ¿A quién recurre al MAE? Es a nosotros, a la sociedad civil. Y no le da ni un centavo, déjeme decirle. Los grupos de sociedad civil que trabajan en rehabilitación de fauna víctima de tráfico lo hacen buscándose la vida, como lo hacen también las personas que rescatan animales en estado de calle. Por acá dice, fuimos vendidos a China, hay intereses. Hay muchos intereses, sí. No solo son los chinos. No solo son los chinos. No le echemos la culpa a los chinos de la pesca incidental. Por favor. Aquí mismo están quienes negocian con los tiburones y las aletas. Son de aquí, son nuestros propios compatriotas. No le echemos toda la culpa a los chinos. Exactamente.
Donde existen muchas leyes, la corrupción estará a la orden del día. Carlos, déjame contarte una cosa. En el tema de animales exóticos, el gran problema de los animales exóticos es que no hay leyes. Es que recién se están ingresando leyes para prohibir el ingreso de animales exóticos. Y debido a que no había prohibición de animales exóticos, y de hecho no hay todavía, porque el CODA todavía no está en vigencia, hay gente vendiendo erizos, por ejemplo, vendiendo tortugas californianas, vendiendo periquitos. Los periquitos son fauna exótica y los venden aquí, justamente porque no hay leyes, y como no hay ley, entonces aprovechamos el vacío legal y lo hacemos. El tema no es que haya muchas o pocas leyes, el tema es que haya leyes y se cumplan. Ese es el punto. Andrea, es cierto, todas las semanas envío denuncias a PAE de gente vendiendo animalitos endémicos, loros, guatamayos, tortugas y fox. Cris, ¿es correcto enviar una denuncia a PAE? ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo ir a denunciar, le voy a denunciar a mi mami, le voy a mandar una denuncia de que mi vecino tiene un loro. Mi mami no va a poder hacer nada. Hay que mandar una denuncia a quien sí tiene que mandar la denuncia. Cris, ¿es ideal mandar a PAE una denuncia? No, creo que siempre ha habido esta mala percepción de que PAE es un ente de control. PAE es una fundación de la sociedad civil que se ha puesto encima un peso terrible, pero a ellos no les corresponde recibir denuncias. Peor de fauna, que llamaran a pedir que te comuniquen con la UMA, que es la Policía de Medio Ambiente, y ellos son los que se encargan de tramitar las denuncias de fauna silvestre. Entonces, es incorrecto pedir a las fundaciones que hagamos el trabajo que le corresponde a la autoridad. Igual con fauna urbana, perros y gatos. Si ustedes ven eso, pídanle a la autoridad, pídanle a los gobiernos autónomos descentralizados, pídanle a su alcalde, porque está en ellos realmente la autoridad para ir, sancionar, decomisar, poner multas, retirar. Ellos son los que pueden. Realmente las organizaciones y fundaciones hacemos lo que podemos, pero no es nuestra labor y no podemos sancionar. O sea, nosotros no somos un ente sancionador ni un ente regulador, ¿no? Entonces, realmente si tienes alguna de estas denuncias, tienes que llamar directo al 911, te van a pasar a la Policía de Medio Ambiente, te van a pedir la dirección del lugar. Y yo he realizado denuncias de esa manera al 911 y en muchos casos atienden rápido, en otros se demoran, pero es la forma en la que tenemos que hacer. Cris, ¿puedes repetir brevemente, por favor, cómo se hace una denuncia de tenencia de tráfico de vida silvestre? Por favor, repítelo si eres tan amable. Claro, tienen que llamar al 911. El 911 les transmite a la Policía de Medio Ambiente, la UCMA, y ellos son los que se encargan de cualquier denuncia. Les van a pedir dirección exacta, muchas veces les van a pedir que ustedes estén ahí, el momento en el que se realizan los decomisos, no que estén ahí afrontándole a la persona, pero que estén ahí para dirigirle a la persona en dónde está ocurriendo el problema, ¿no? Direcciones exactas, casas exactas, números, lo más preciso posible para que realmente puedan ir al lugar a decomisar. Que le veo que quieres decir algo. Por favor. Sí. Por favor. Yo entiendo que a todos nos llena la indignación de ver que a veces las cosas no funcionan, porque efectivamente no funcionan. Nosotras también sentimos la misma frustración porque nos llega mucha info de casos no se imaginan, o sea, de niveles ya de cocodrilos que los tienen, o en Lavacaras, en la ciudad, o bueno, infinita cantidad de información, pero realmente nosotros estamos dentro de un sistema que tiene una ley que puede estar en papel, y la única manera de hacer funcionar la ley es dando y martillando y reclamando, y no debería ser así, no debe ser así, pero así es como tenemos que hacer funcionar el sistema. No es un sistema perfecto, ni mucho menos. Es bien duro, yo entiendo la frustración, pero nosotros como ONGs, como fundaciones, como animalistas, no somos la entidad que tiene la potestad de hacer un parte, arrestar a una persona o actuar en flagrancia y por último hasta sancionar.
Entonces es súper importante que si las personas están viendo que hay tráfico o que el vecino tiene una tortuga encerrada, un lagarto, porque se ve venado, se ve cualquier cantidad de cosas, aves, búhos, bueno, si están viendo eso, tienen que llamar al 911, como dice Cris, y poner la denuncia, o sea, mejor dicho, no poner la denuncia, sino avisar al 911, porque el 911 tiene la obligación de dar parte a la autoridad ambiental, que es a través de la Policía de Medio Ambiente. Y si así todo no funciona, porque a veces incluso eso no funciona, ahí sí les digo, tienen las redes sociales para decir, yo llamé, está pasando esto, no me hacen caso, vayan. Y es una manera de desgastar, presionar y presionar hasta hacer que las cosas funcionen, porque tienen que funcionar. Porque si nosotros no obligamos a la autoridad a trabajar, no lo van a hacer. Porque hay mucha gente que está ahí solamente sentada por ganarse un sueldo y por cumplir a medias un papel, pero nada más. Entonces es un poco nuestra obligación enfocar esa energía que a veces usamos para pelear entre nosotros, que al final del día queremos lo mismo, en vez de enfocar esa energía entre nosotros y dispararnos entre nosotros, enfoquemos a quienes tienen el poder de generar el cambio y tomar medidas. Exactamente, mi querida Keke. Voy a leer de corrido los mensajes porque hay un montón de mensajes. Olga Izquierdo Bonadona dice, persistir, persistir y persistir. Muchísimas gracias, mi querida Olga Izquierdo. En eso estamos. Javier Guamán pregunta, ¿quién los trae? Me imagino que te refieres a fauna exótica. Sin haber ley, lo puede traer cualquiera. Cualquiera que tenga plata y saque los pocos permisos existentes, los puede traer cualquiera. Ejemplo, las jirafas, pues las trajo la Municipalidad de Loja. Los hipopótamos que está queriendo traerles un zoológico personal, privado, digamos público, ¿no? Que los muestra como adorno. Es decir, si no hay una ley que lo prohíba, pues definitivamente puede traer quien tenga plata. Andrea, no hay garantía porque las leyes y autoridades nunca ejercen su trabajo. Por eso estuvo lo que dijo la Keke. Las ordenanzas del municipio no se hacen cumplir y esta nueva ley que está en la mira no lo va a lograr tampoco. O sea, aplíquenme la de la eutanasia, mis señoras. Vacúnenme con la de la eutanasia porque ya no hay nada que hacer. No, Andrea, hay que moverse, hay que moverse. Si es que nosotros no nos movemos como sociedad civil, no va a hacer absolutamente nada. Nosotros hemos conseguido grandes cosas, importantes cosas, pero ¿cómo? Presionando, hablando, moviéndose. Esto es metiendo un papelito, metiendo otro, haciendo una veeduría, presionando a las autoridades. Sentados, dos deditos en el Facebook, no conseguimos nada. Otra vez, Andrea, una pena, pero lamentablemente ninguna reforma va a lograr el objetivo de las mismas. Si prohíben la importación de aves, el ser humano va a acabar con todo lo endémico. Si Andrea está bravísima y dice que nada sirve para absolutamente nada. ¿Qué puedo decir? La actividad de gallera es considerada como tradicional, eso casi no se puede tocar. Pregúntenle a Waterland si no sirve de nada. ¿Cómo? Pregúntenle a Waterland si no sirve de nada luchar. Exactamente. Muchas gracias por hacerme acuerdo de ese detalle. Sí, pregúntenles a los señores de Waterland si es que armar relajo, el relajo que armamos y la presión que pusimos no les sirve de nada. No pudieron poner su cochino y asqueroso negocio en este país porque estuvimos presionando hasta el último. Y créanme que estuvieron así de conseguir, pero a un pasito así. Marvin otra vez, que él es el director técnico, es el Marvin. Vamos a decirle director técnico a Marvin. Marvin no entra a la cancha, no patea la pelota, pero él dice cómo se tiene que meter goles. ¿Cuál es el objetivo de cambiar o modificar o reformar leyes si ni las que hacen, ni las que hay se hacen cumplir? Aparte, el cuerpo legal no tiene idea de cómo llevar estos casos. Bravísimo este tema. ¿Qué hígado tienes, Marvin? Lo que veo es que están muy frustrados y creo que esto es algo que les pasa a todos los ecuatorianos porque no vemos que las autoridades ni que nadie hace cumplir realmente las leyes y vemos todo este despelote, pero no podemos rendirnos, no podemos decir nosotros como ciudadanía, bueno, ellos no hacen y entonces, bueno, ya dejémosles nomás, no. Ellos están ahí por nosotros y cuando sienten nuestra presión, créanme que cambian. Entonces tenemos que seguir ahí luchando, no podemos rendirnos y menos aún si
O sea, sí, puede que estamos en un escenario súper catastrófico ya como planeta, pero en lo que a mí concierne, yo no me voy a rendir jamás. O sea, no quiero que quede en mí decir, me rendí, no luché por mi planeta, no luché por los animales, no luché por los humanos. En mí no va a quedar eso, va a quedar en que yo di todo de mí porque las cosas salgan adelante y eso es lo que estamos haciendo y más bien les pido que se sumen, dejen esa negatividad de un lado, frústrense en un rato, griten un rato, pero únanse en la lucha. Sí, y fíjate cómo se dan las cosas. Andrea, quien estaba quejándose muchísimo de las cosas, dice, existe demasiada burocracia. Por favor, existe demasiada burocracia. Yo he denunciado a PAE cientos de perfiles de venta de aves endémicas y me dicen que yo misma denuncio al 911. Andrea, PAE, Protección Animal Ecuador, no es una entidad ni estatal, ni municipal, ni gubernamental, ni nada. Es una fundación privada. No tienen posibilidad de accionar ante una denuncia. No tienen chance de coger a la policía, vean, señor policía, cogerle de la mano y llevarle a coger preso a nadie. Está correcto lo que te dijo PAE. Tú misma tienes que denunciar al 911. En vez de marcar 8 números de PAE, marcas 3, 911. Y esa es tu responsabilidad como ciudadana del Ecuador. Aquí tenemos una cosa bastante polémica. Alexander Galarza dice, el sacrificio de animales ferales debe ser propuesto como proyecto de ley. ¿Alguien quiere contestar esto? No sé cómo, a ver, en Galápagos, por ejemplo, es parte de las acciones que lamentablemente se tienen que tomar para conservar las especies de Galápagos. Pasa con los chivos, por ejemplo, que lamentablemente en algún momento a alguien se le ocurrió la idea de introducirlos, y hay en el COIP, me parece, se considera la posibilidad de eutanasiar a estos animalitos para preservar los animales que, según la ley de Galápagos, tienen un valor más importante por temas de conservación que los otros. Desde el punto de vista, a mí me hace ruido y me choca como animalista que un animal sea más importante que otro, pero trato de ser un poco racional a veces y de entender desde el cuidado del patrimonio natural que es Galápagos para la humanidad, que estas medidas a veces puedan tener que tomarse. Lo sano ahí es no tener que, no tomar acciones para tener que llegar a eso. Es decir, no llevar animales a Galápagos, no introducir otras especies y no tener luego que terminar haciendo estas cosas. Y lo mismo pasa con los perros y los gatos, que la gente los suelta, se reproducen, van en busca de alimento porque ya no tienen en las ciudades donde comer, se van alejando, se van metiendo, digamos, al monte, a la naturaleza, y comienzan a cazar, se hacen ferales, se meten al bosque y comienzan a cazar especies silvestres para sobrevivir. No es culpa del perrito que se volvió feral, es culpa de la persona que lo tuvo, que lo dejó reproducir, que lo lanzó a la calle para que se alimente de basura o de lo que pueda. Ya cuando ya ni basura encontró, se metió al monte y comenzó a comer animales silvestres. Y sí, si en una zona de gran biodiversidad hay especies que están en peligro de extinción, no hay, es una probabilidad que la autoridad tome esa medida, cruel, dura, difícil, pero quizá hasta cierto punto, y me podrán decir lo que sea otras personas que se llamen animalistas, pero en eso va a terminar si no tomamos medidas para evitar que esos animales se hagan ferales. Exacto, yo igual quería agregar un poco el tema de... Sí, quería agregar un poco el tema de lo que se llama conservación compasiva, que justamente es un poco unir las dos cosas, ¿no? Es claro que uno tiene que enfrentarse a la conservación. Si es que yo tengo 2 tortugas y tengo muchísimos perros, obviamente cada individuo vale, ¿no? Cada individuo siente, cada individuo es importante, por más de que, bueno, esta otra especie esté en peligro de extinción. Entonces, lo que se trata de ser es de ser humanitarios y ser compasivos. Es decir, si yo tengo que hacer retirar esos perros ferales, hacerlos de una manera
haciendo eutanasia, por ejemplo, tratando de ver métodos que no sean crueles. Por ejemplo, el caso de los chivos fue muy controversial porque se subieron los helicópteros y los dispararon. Y muchos de los chivos no fallecían al instante, sino que luego tenían que bajar, buscarlos en tierra y volverles a disparar para que ya efectivamente dejen de sufrir. Entonces, ese es un caso muy extremo, ¿no? El tema de los chivos ya fue un caso que se salió por completo de control, que lo que hay que hacer es prevenir, no evitar que esto pase. Y está en las manos de nosotros. Los humanos somos los que abandonamos perros, los humanos somos los que no les alimentamos, los humanos somos los que estamos generando que estos perros o gatos salgan de estas zonas y generen conflicto con la fauna silvestre. Y los humanos también somos muchas veces los que, por querer causar daño, caen cóndores envenenados porque la persona pone carroña para envenenar a los perros y terminan cayendo a los cóndores. Entonces, es un tema muy complicado, un tema que hay que analizar muchísimo. Se tiene que generar un plan de manejo para decir, a ver, ¿cuántos perros hay? ¿Cuántos perros, cuál es la situación alrededor de la zona? Hay tantas comunidades, estas personas están botando los animales, no están esterilizados, porque tal vez yo elimino todos los perros, y si las comunidades siguen adquiriendo perros y los siguen abandonando, no me sirvió de nada haber eliminado todos sus perros. Entonces es algo mucho más complejo, es algo mucho más a fondo que toca hacer, y se está haciendo, porque la Fundación Cóndor, el mismo PAE, están haciendo campañas de esterilización, están haciendo campañas de educación en zonas justamente aledañas a reservas ecológicas, a parques, a zonas donde vive la fauna silvestre, pero es algo largo, y sí quisiera que cada uno también haga un mea culpa en qué uno está haciendo para que esta situación empeore, o qué uno puede hacer para que esta situación mejore. No únicamente quejarnos y decir, ah, bueno, nada sirve, ¿no? Sino también apoyar a las iniciativas. Exactamente, Cris. Quejarnos creo que es muy fácil, es súper fácil. Todo el mundo puede, de hecho, todo el mundo lo hace y todo lo hace todo el tiempo. El tema es accionar, mover algo, hacer alguna cosa más. Si nos sentamos a quejarnos, y es más, y apuntamos las filas, enfilamos hacia quienes no tienen la culpa y están tratando de hacer algo, ¿no? Se enfila hacia las fundaciones, hacia los grupos de rescate, hacia los activistas, y para qué hacemos leyes, y para qué hacemos esto, y para qué hacemos lo otro. Estamos tratando de hacer algo. Estamos tratando de que esto funcione, porque si es que, ya les mencioné el tema de la ley de animales exóticos. ¿Por qué se trajeron a las cuatro jirafas? Porque no había ley. Así de fácil. Porque no hay ley, se puede hacer. Lo que se está buscando es justamente reglamentar y evitar que esto continúe. Tenemos varios comentarios que más o menos van por el mismo talante. Mira, por ejemplo, Carlos Pérez dice que ¿qué me pueden decir ustedes de la tenencia de periquitos exóticos que no son endémicos? Si prohíben eso, vamos a tener un gran problema con la tenencia de aves porque las personas van a terminar con lo endémico. Es exactamente de lo que se está tratando, es de evitar el ingreso de animales exóticos. Bien. Si el MAE no tiene espacio para los animales incautados, ¿cómo van a hacer con el montón de gente que vende aves importadas como periquitos, ninfas, agapornis? ¿Y dónde las llevarían? ¿Las sueltan? Bueno, nosotros no somos ni el MAE ni la autoridad para determinar eso. Pero si es que se prohíbe la importación, sencillamente se prohíbe la importación y listo, no se puede traer más. Punto final. Ya no va a haber más animales aquí, básicamente. Una cosa, Mari, es porque me parece que hay una preocupación sobre la gente que ya los tiene. La ley no es retroactiva. Una vez que se apruebe, no es que te van a obligar a que botes o abras la jaula de tus animalitos, de tus periquitos australianos. Los tienes, ya los tienes. ¿Qué vamos a hacer? Y tienes que cuidarlos hasta que, tratar de que estén en una jaula, en la jaula que tú decidiste que vivan, lo mejor posible. Igual que con otros animales como las tortugas californianas y esto. Pero no es que porque se aprueba esta ley, entonces todo el mundo tiene que deshacerse de sus animales. No es ahí. Claro. Esta ley prohibiría la importación, no la tenencia, exactamente, para evitar justamente lo que dice esto y lo que dice Andrea.
ha levantado muchísima expectativa, muchísimos comentarios, este conversatorio, porque en efecto, pues ardió las redes con la decisión de la Asamblea. Mis queridas chicas, estamos quedándonos ya sin tiempo. ¿Qué creen ustedes, chicas? ¿Cómo cambiamos, que tú desde lo comunicacional, cómo cambiamos el pensamiento de la gente? ¿Cómo le hacemos darse cuenta a las personas que también pueden hacer algo más que quejarse en redes sociales? Por acá tengo una terrible queja, así, bravísimo. El Marvin, que no le gustó cómo le contesté, y me dice que soy fanática y prepotente y no sé qué, no sé cuánto. Yo me rectifico en lo que te dije, ¿no? Mi querido Marvin, si tú sabes cómo hacer mejor las cosas, hazlas. Vamos. Es más, ven, plantéanos algo. Y si es tan perfecto como tú parece que sabes hacerlo, pues te seguimos, de verdad, porque nuestro norte son los animales. Es lo que nos interesa a nosotros. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo hacemos en lo comunicacional para que la gente deje de pensar que quien se está responsabilizando de algo es el absoluto responsable y tiene que hacer lo que tiene que hacer? Nos atacamos entre nosotros en lugar de atacar a quien deberíamos. Por favor. Pero en principio yo creo que toda la gente que trabaja, cuando digo trabaja, me refiero a que es activista en estos temas de animales, debemos comenzar a entender que debemos educar a la gente no solo con el tema de la tenencia de perros y gatos, debemos involucrarnos más allá. Aunque parezca extraño y un poco contradictorio, yo creo que los que mejor están aquí son los perros y gatos. Hay los animales de consumo, la fauna marina la pasa mucho peor que los animales de compañía, porque hay mucha más gente empatizando con perros y gatos que con el resto de animales. Entonces, bueno, desde nosotros, desde las organizaciones y desde la gente que hace activismo, sí debemos un poco cambiar ese chip y comenzar a mandar mensajes para educar a la gente digamos, en la protección que todos los animales, sin distinguir la especie, necesitan tener. Luego de eso, pues también creo que es importante, me parece que veo muy importante comenzar a comunicar cuáles son los mecanismos de denuncia que tiene la gente, hasta dónde llega la responsabilidad de cada institución, qué hace el 911, qué hace el Ministerio de Ambiente, qué hace la Fiscalía, y qué podemos hacer desde las organizaciones de la sociedad civil como para asesorar o apoyar de alguna manera. Ese también creo que es un punto en el que hay que trabajar en comunicación, para que la gente entienda que sí hay mecanismos y hay caminos de denuncia y de resolución de conflictos que hay que ponerlos a trabajar. Que no es que podemos, porque veo mucha gente que tiene no sé, como una fascinación por meter a la gente a cadena perpetua por toda situación que pase, y no se trata de eso. A veces se trata de tomar otro tipo de medidas, o también medidas de este carácter, pero bueno, todo en una escala dentro de lo racional, ¿no? Pero para que todo el sistema funcione, tenemos que, como dije, comenzar a informarle a la gente cómo hacer, cómo poner denuncias, y educarla en este tema legal me parece muy importante. Y luego, como tercer punto, me parece súper urgente comenzar a abrir a tocar estos espacios como de hablar más de otros animales para generar empatía y que esta empatía los alcance a todos. Ahora estamos haciendo un trabajo también ahí con la Cris con el tema de las gallinas, y sí vemos que hay gente hablando del tema de las aulas y sintiendo un poco lo que decimos cuando decimos que meten un montón de gallinas en un espacio chiquito y toda su vida pasa confinada ahí. Y hay gente que está empezando a entenderlo y ojo, no es que gente que es vegana necesariamente, gente simplemente que está entendiendo por lo que decimos, está como poniéndose en el lugar, que al fin y al cabo eso es la empatía, de esos seres vivos que pasan 2, 3 años de su vida, menos, 2 años de su vida, confinados en una jaulita del tamaño de un papel así, y de ahí no se mueven y les cortan los picos y todo. Bueno, ya nos salimos un poco del tema general, pero se trata un poco de enviar estos mensajes que incluyan al resto de animales y que la gente sea capaz de empatizar con todos, porque una vez que empatizan, se unen y hacemos fuerza y causa común por ellos.
que un poco esa es la estrategia, ¿no? Que entendamos que todos podemos defenderlos, no solo los animalistas, y no se trata de llevarnos nuestra casa al perrito, si tanto nos importan, o de llevarnos al tiburón y ponerlo en la piscina, si tanto nos importan, sino que es un tema de toda la sociedad, en donde todos tenemos que involucrarnos en la defensa de los animales. Muchísimas gracias, Keke. Un mensaje final excelente. Cris, antes de que me des tu mensaje final, quisiera que me digas qué procede ahorita, qué pasa. Se ha terminado ya las votaciones en la Asamblea, ahora va el veto presidencial y después, ¿qué pasa con esto? Después de que el presidente puede dar observaciones, puede dar un veto parcial o puede dar un veto total. Dependiendo de la decisión que tome, este texto regresa a la Asamblea y la Asamblea decide si toma o no lo que manifestó el presidente. Entonces ahí tenemos todavía unas luchas, la vivo y la mente con la Asamblea. Entonces todavía este proceso puede demorar dependiendo de qué tanta prioridad le dé el Ejecutivo en revisar estos textos y luego qué prioridad le dé la Asamblea nuevamente. También importantísimos en otros aspectos en el país, entonces toca esperar, ¿no? También toca esperar a ver qué es lo que pasa, pero igual estamos siempre pendientes de lo que pase, estamos siempre atentos, moviéndonos todo el tiempo. Realmente no paramos, nunca paramos, puede que tal vez no nos vean en redes así activos, pero estamos haciendo oficios, estamos investigando, estamos viendo qué a otros grupos les interesa y qué más cosas están pasando, revisando las páginas. Es la única forma de, a veces nos enteramos, nosotros también nos enteramos de redes sociales. Vemos que de la nada ya dicen, mañana vamos a tratar este tema, y ese rato nos movilizamos, tratamos de ver cómo logramos que nos reciban en las comisiones, logramos de ver cómo hablar ante el pleno. Es un tema de estarse moviendo. Tal vez aparenta como que fuera rápido, fuera fácil, como que ya sin aparecimos ahí a hablar, pero no es así, no es un trabajo bastante largo, complicado. Y entiendo la frustración que muchos puedan tener porque vemos que nuestras leyes no se cumplen, entonces nos sentimos frustrados, sentimos que no funciona, que no sale, pero ahí no debemos, entiendo que se frustren en ese momento, pero sigamos insistiendo, sigamos haciéndolo. Yo cuando tenía apenas, ¿qué tendría? Unos 15 años, denuncié a un centro en el centro comercial El Bosque, vendían mantarrayas y vendían águilas eléctricas. Y yo porque vi a través de una puertita, alcancé a ver que atrás estaban vendiendo estos animales. Mantarrayas también vendían. Y a mí al 911, ahí me pidieron que yo espere ahí en el centro comercial. Esperé ahí en el centro comercial. Ellos vinieron, lo único que me pidieron es que yo les indique en qué lugar era, les indiqué dónde era y la policía de medio ambiente entró y decomisó todos los animales. Entonces, sí se puede. Ha habido otros casos en los que no me han hecho el mismo caso, digamos, pero he seguido insistiendo, he seguido llamando, he seguido presionando, y ahorita, bueno, tenemos las redes sociales, en el caso de que no se dé, presionar a través de redes sociales, pero hagamos algo, ¿no? No esperemos que los otros también hagan por nosotros las cosas, ¿no? Pedirle lastimosamente a PAE o a Rescate Animal en Guayaquil que hagan todo, es creer que son unas fundaciones enormes, con muchísima gente trabajando ahí, y no es la verdad es que es muchísimo trabajo, se está hasta el cogoto con todas las especies de animales que existen, y le estamos tal vez quitando la responsabilidad a la autoridad, al echarle la culpa a una fundación, en vez de decir, a ver, es el Ministerio de Ambiente el que tendría que estar regulando estas cosas, ¿lo está haciendo? No. Se supone que la fauna silvestre está a cargo del gobierno. Se supone que el gobierno es el encargado de la fauna silvestre, de su cuidado, y no está pasando. Como Mari, lo que hace el Ministerio de Ambiente es ir a decomisar con la policía, que a veces ni eso, sino que la misma sociedad civil tiene que ir a ejercer hasta el trabajo, arriesgando su pellejo de ir a retirar un animal, retirarlo, y esa misma persona encargarse de la rehabilitación de lo que es un animal silvestre, que no se imaginan lo duro que es eso, para luego tratar de buscar un sitio donde un santuario, algún otro lugar aquí mismo en el Ecuador que la pueda recibir. Y si no hay eso, ¿qué hace esa persona con ese animal? Tiene que seguirse él comiendo sus propios recursos para seguir manteniendo sus animales, y la autoridad, bien, gracias. La autoridad sin hacer absolutamente nada. Entonces, tratemos de enfocarnos en realmente el problema, y es un problema estructural de la autoridad, es un problema realmente ya muy, muy fuerte que tenemos en el país, que tenemos que cambiar muchísimas cosas,
pero empecemos a hacerlo, ¿no? Empecemos a hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros, entonces, ¿quién? Dejamos que las cosas siguen marchando mal, seguimos dejando que sigan ingresando animales como los hipopótamos para que entren solo a sufrir y a morirse, seguimos esperando a la siguiente jirafa muerta, seguimos esperando a que ya no haya tiburones en los océanos, y si no hay tiburón en el océano, se muere el mar, y nosotros morimos detrás, así de simple. Entonces, no esperemos que pase eso, luchemos de verdad, cualquier cosita sirve, así sea tuitear, ayúdenos a tuitear, ayúdenos a mostrar que los animales nos importan, que de verdad a los ecuatorianos nos importa toda la fauna que tenemos, que en realidad nos importa proteger. Mis queridas chicas, muchísimas gracias por su presencia, gracias por su trabajo, gracias por el esfuerzo, gracias por bancarse también incomprensión de la gente que no sabe por qué lo hacemos, que no sabe por qué nos desgastamos en esto y que nos culpa, además. Gracias por bancarse todo este fortísimo trabajo. Gracias a todas las personas que han estado súper pendientes de este espacio. Ha habido un montón de comentarios de este espacio, ha estado muy prendida la gente. Quiero cerrar conversando con el man, agradeciéndole primero a la Cris Alarcón y a la Mónica Cabrera, mi querida Keke, quienes trabajan fortísimo desde sus espacios también, no solamente desde el Movimiento Animalista Nacional, sino desde sus espacios personales en la lucha y la defensa y la protección por los animales. Quiero cerrar este espacio diferente a como cierro normalmente, con una opinión personal. Por eso quiero decirles que esta opinión no forma parte del criterio del Movimiento Animalista Nacional. Esta es una opinión absoluta y totalmente personal de Maritza Rubianes Landázuri. Si todas las personas que estuvieron hace como 3 meses más o menos jaloneándose de los pelos en redes sociales por las elecciones, atacando a uno, defendiendo a otro, odiándose entre ellos, denostando opiniones, agrediéndose verbalmente, si todas esas personas utilizaran esa misma pasión que tienen en la democracia representativa, es decir, en ir cada 4 años a rayar un papelito y a cambiar el país con eso, si todas esas personas tuvieran esa misma pasión en la democracia participativa, que es esto, son mesas de trabajo, son largas sesiones, son presión para crear política pública, sillas vacías, asambleas, consejos consultivos. Si todas estas personas que se apasionan por la democracia representativa se apasionaran por la democracia participativa, tal vez, y solo tal vez, tendríamos mejores leyes, tendríamos leyes más eficientes, tendríamos mejores autoridades. No nos olvidemos que asambleístas, municipios, alcaldes, concejales, presidente, ministros, todos son empleados nuestros. Si, como dice el refrán, al ojo del amo engorda el caballo, pues si todos nosotros, que somos los mandantes, estuviéramos ahí, pilas, esto es lo que tienes que hacer, presionando a quienes tienen que hacerlo, y quienes tienen responsabilidad en las cosas, pues las cosas serían distintas. Pensemos más en la democracia directa, nosotros haciendo leyes. Dejemos de jalonearnos los pelos, atacando a uno, defendiendo a otro, que finalmente ellos son representantes, y no siempre representantes del pueblo. Este ha sido un comentario personal de Maritza Rubianes, no representa al Movimiento Animalista Nacional. Les agradezco muchísimo por haber estado pendientes de este espacio. Gracias a la Andrea Molina, quien forma parte de este espacio, a la Nati Serrano y a la Mónica Cabrera Borges, que está aquí y también forma parte de este espacio, y a todos mis compañeros del Movimiento Animalista Nacional. Nos vemos el próximo martes. Mi nombre, Maritza Rubianes. Voy a estar con ustedes de hoy en 8, conversando con el man. Muchas gracias y buenas noches.